Muy buenas noches, familia Valora. Gracias a Dios, nuevamente estamos aquí, nuevamente compartiendo contigo este espacio en donde lo que buscamos es darte esperanza en tu situación de vida, que a través de la fe podamos construir y reconstruir nuestras familias desde la civilización del amor. Soy Adriana Victoria y gracias a Dios tenemos un gran programa. Tenemos a un gran invitado, a un hermano seminarista que estuvo aquí en nuestra parroquia, aunque ya tomó otros rumbos, ¿verdad? Pero nuevamente estamos aquí trabajando juntos en esta gran labor por las familias, por nuestra iglesia, por mejorar nuestra sociedad. Vamos a esperar a que mi hermana se conecte, si ya se conectó. Pero voy a ver por qué no me veo en Valora. Vamos a checar. No, sí estamos en el aire. Entonces, querida familia Valora, bendito Dios, ya estamos aquí, ya ingresó también mi hermana Susi, seminarista. ¿Te puede presentar, por favor, hermano? Cómo no, mucho gusto, hermana Adrianita, qué gusto saludarla, hermana Susi, qué gusto, gracias por la invitación. Soy el seminarista Hugo Enrique, estoy prestando mi servicio en la parroquia de Cristo Rey, en la colonia Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo. Soy discípulo del Buen Pastor y bueno, muy agradecido por esta experiencia. Gracias, hermano Semi, por haber aceptado la invitación. Creo que siempre es muy bueno compartir experiencias desde la fe, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestra sociedad. Y hoy también, como siempre, mi hermana Susi nos acompaña. Susi. Muy buenas noches, familia Valora Radio. Muchas gracias. Gracias a Dios por estar nuevamente cada 15 días con ustedes y porque Dios nos permite nuevamente reunirnos en su presencia, en su palabra, pero sobre todo, ¿verdad?, en estar juntos con Él. Muchas gracias, familia. Gracias, Emi. Gracias, hermana. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra Madre Santísima. Así es, gracias a nuestra Madre porque ella intercede y ella está siempre pendiente de todos nosotros y por supuesto de nuestras familias y de todo aquello que tenemos que hacer para mejorar en el día a día. Y hoy el Espíritu Santo nos inspiró un gran tema para compartir con ustedes, para aprender cómo ser familia de Dios en estos tiempos posmodernos. Es un poco... vamos a decirlo así, tal vez un poco complicado ir entendiendo cómo vivir siendo una familia de Dios, cómo vivir en obediencia y en esa fidelidad en estos tiempos donde parece que nos están arrebatando nuestro ser familia. Pero antes de empezar, vamos a iniciar con una oración. Susi, ¿la quieres empezar para ya no comernos más el tiempo? Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, lo que debemos de hacer para obtener tu gloria y el bien de las almas y nuestra propia santificación. Gracias, Padre, que es así. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante es que sigamos haciendo el bien. Qué necesario es que mostremos el bien desde nuestro ser personas y ser familias. Pero también tenemos una realidad que nos está bombardeando sin ser pesimistas, sino más bien viéndolo con ojos de esperanza, entendiendo lo que nos está tocando vivir, reafirmando y comprendiendo a través de este compartir que estamos viviendo en una etapa que se le llama posmodernidad y conocer las características de esta etapa para que nos ayuden a ser mejores familias, para poder contrarrestar, poder combatir el mal, viviendo y haciendo el bien. Por eso, Semi, hoy como familias necesitamos muchísimo la luz del Espíritu Santo y necesitamos también seguir aprendiendo y seguir formándonos para conocer qué es lo que nos hace falta hacer, qué es lo que estamos dejando de hacer y qué es lo que podemos mejorar para que realmente seamos esas familias de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo al plan del mundo, no arrastrados por lo que el mundo nos trae, sino más bien manteniéndonos en esa firmeza
haciendo la voluntad de Dios, porque hasta Dios quiso tener una familia, ese modelo perfecto que nos debería de atraer muchísimo y nos debería de llamar mucho la atención para poder vivir como ellos vivieron, aún viviendo retos y adversidades. Semi, ¿qué es lo que nos está tocando vivir en este tiempo posmoderno? Si nos quieres comentar un poquito las características de esta etapa de la posmodernidad. Bueno, yo agradezco que me hayas invitado, aunque me permito decir, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Digo, hay gente que está mucho más preparada que yo, pero intentaré hacer una presentación breve. Venimos de un proceso en la evolución del pensamiento, donde en la época histórica de la Ilustración se confía tanto de la razón y la razón nos promete tanto que, bueno, llegamos, sí, a una época donde estamos en la desilusión de la razón, y entonces esta es una época que se caracteriza porque la sociedad ha dejado de pensar y ha empezado a sentir, ¿sí? Y entonces lo que nosotros conocemos como posmodernismo es una corriente filosófica, cultural, que se caracteriza, ¿sí?, por la desconfianza. Ya no creemos en las instituciones, desconfiamos en el pasado. Digo, esta es una época donde se critica todo lo anterior, y bueno, ponemos en duda todo, ¿no? Dudamos de la ciencia, dudamos de las matemáticas, dudamos de las verdades absolutas. Ya no creemos que existan cosas absolutas. ¿Por qué? Porque la razón nos ha decepcionado tanto que dudamos nosotros, ¿no?, en poder llegar a conocer esta verdad absoluta. Y bueno, dentro de esta negación de la verdad encontramos un relativismo, una tolerancia que minimiza todo, ¿no? Y esto se puede poner en el ejemplo de frases que quizás son muy cotidianas, como por ejemplo la frase que es ya muy trillada, ¿no? Esa es tu opinión y es tu verdad, pero yo tengo la mía. Entonces se trata un poquito, pues, de ir tolerando de tal manera que no iramos susceptibilidades, que no iramos este emocionalismo en el cual nuestra sociedad está inmersa. Inclusive, esto sí me permito yo comentarlo, podría decir que es una época en la que nos distinguimos, o la sociedad se ha distinguido, porque su regla moral, su norma moral, la define desde lo que es apetecible. Si nos gusta es bueno, aunque no nos beneficie necesariamente, y si no nos gusta es malo, aunque esto que catalogamos como malo pueda ser beneficioso. Por poner un ejemplo, el caso de Dios, que es, nosotros somos expositores de la fe, el caso de Dios, es que no nos gusta porque es aburrido, porque es perezoso, porque qué flojera el Padre, tarda mucho, ¿no? Y es una crítica, ¿no? Es que las misas deberían de ser más rapiditas, ¿no? Porque no nos gusta estar escuchando verdades que por decenios han funcionado y que son verdades absolutas, pero que hieren nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, como nosotros vivimos del sentimentalismo, pues entonces yo lo podría expresar en una frase muy sencillita, ¿no? Hay una canción que dice, hay que darle gusto al gusto, ¿no? Entonces, esta es como una de las máximas de la posmodernidad, que me guste, que me sea apetecible, que me divierta, ¿no? Y entonces vamos a criticar todo lo antiguo, todo, ¿no? La religión, la familia, los valores, vamos a criticar la educación. Por eso, dentro de este mismo desarrollo cultural, podemos encontrar otra de las corrientes que se conoce como el deconstruccionismo. Vamos a desconstruir todo lo que consideramos instituciones sólidas, las vamos a pasar por la criba de la reflexión y vamos a ver qué sí nos sirve, qué no nos sirve, qué nos gusta, qué ponemos, qué quitamos, de modo que la institución
se haga a nuestro modo, y ahí tienes, por ejemplo, esta corriente de la New Age, que es una de las expresiones de esta visión, ¿no? Mezclamos y hacemos un eclecticismo, ¿no? Mezclamos cosas, y ahí tienes a gente que los domingos va a misa y los jueves va a su Reiki o va a su yoga o quiere las cosas a su modo, pues, ¿no? Para alimentar este emocionalismo, ¿no? Y son personas que, bueno, en la cultura, pues no toleran, ¿sí? Lo que personalmente debemos todos de aceptar como verdad, ¿no? Esto también lo podríamos citar hacia las famosas estructuras de pecado que nuestro Papa San Juan Pablo II nos enseñaba, ¿no? Entonces, como esto que a mí me critican, a mí me es plácido, me es cómodo, sí, y no lo quiero cambiar, entonces me hago de la vista gorda de lo que está haciendo el otro y hasta le sirvo de tapadera, ¿no? Para que ni él se evidencie, ni yo me evidencie y todos en paz, ¿no? Entonces dialogamos con el mal, negociamos con el mal a fin de poder nosotros vivir en una posteridad en este espacio-tiempo, pensando que somos ciudadanos de este mundo, olvidándonos pues, y la escritura lo dice muy claro, que para nosotros este mundo es un exilio. No somos dueños de este mundo, somos migrantes, somos peregrinos, venimos de paso, pero nuestra meta es la gloria del Padre. Estamos aquí de paso y qué importante es ir entendiendo, ir conociendo, ir formándonos ante esta realidad que nos está amenazando, como dice el documento de Aparecida, la familia es fundamental y es el tesoro más importante de nuestros pueblos. Tenemos un gran tesoro ante esa institución, que es la familia. Tenemos una riqueza invaluable ante la familia como parte integrante de la sociedad. Mas, sin embargo, ante esta etapa, mientras menos conocemos, pues más atacados somos, porque no sabemos con qué herramientas poder enfrentarla, porque somos parte de una familia, porque a ti que nos estás escuchando, que nos estás sintonizando, por supuesto que tu familia seguramente te importa, por eso te conectas a Valora Radio, porque tu familia, porque amas a tu familia, aunque muchas veces no sabemos ni siquiera cómo expresar el amor, cómo vivir esas luchas y esos retos, esos desafíos. Pero ya lo decía también, ¿verdad? Nuestra madre en Fátima, que la última batalla o la gran batalla se libraría contra la familia, y lo estamos viendo muy claramente, tantos ataques, tantas ambigüedades ante una realidad tan presente como es la institución de la familia, como algo sagrado, como ese gran tesoro para nosotros, mas sin embargo está siendo tan atacada ante este momento con la etapa de la posmodernidad, como tú lo dijiste, hermano Semi, quitando esas verdades absolutas, permitiéndonos solamente vivir con ese sentimentalismo, con esa emoción, siendo sumamente individualistas, ¿verdad? Buscando solamente el placer por el placer. Pero hoy nosotros queremos presentarte, por supuesto, alternativas ante esto. Dios nunca nos deja solos, nunca nos ha dejado solos y nunca nos dejará solos, porque Él sabe precisamente lo que estamos viviendo. Pero tenemos que volver a ser y volver al principio, ¿verdad? Volver a ser esas familias de Dios, porque a Él le pertenecemos, porque Él nos ha enseñado precisamente a ser familia y a vivir en familia y a estar en familia. Lo único que tenemos que hacer es nuevamente, a través de nuestra conciencia, de concentrar todos nuestros sentidos ante esta gran misión, este gran llamado de ser familia. Entonces, Emi, ¿cómo podemos convertirnos, no dejar de ser esa familia de Dios ante todo este vivir contracorriente? Bueno, es que también yo me permitiría un poquito citar a San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, ¿no? Y también en una de las jornadas mundiales por la familia. Y esta frase es muy conocida, pero quizás un poco profundizada, ¿no? San Juan Pablo II decía, familia, sé lo que eres, ¿no? Y digo, habría que reflexionar entonces qué es lo que somos, ¿no? Dentro de este discurso pues filosófico se cree, se piensa que no es la realidad, no son las cosas las que se definen, sino es el lenguaje. Yo puedo determinar por el lenguaje las cosas, ¿no? Y entonces aquí tienes un ejemplo de las ideologías de género, ¿no? Entonces yo
me percibo mujer y yo digo que soy mujer, mi realidad dice que soy varón, pero pues yo en mi discurso me quiero defender como mujer, ¿no? Entonces tú tienes la obligación de aceptarme, ¿no? Porque si no, entonces estás discriminándome, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo la familia puede volver a su origen? Yo creo que, bueno, hay que inclusive irnos un poquito más atrás. ¿Cómo poder rescatar nuestra sociedad de esta corriente de pensamiento? Yo creo que hay que volver al origen. Y para nosotros, la carta de San Juan, en la primera carta, sí, es algo muy, muy hermoso. Dios es amor y quien ama está en él. La naturaleza humana ha sido creada para amar y para recibir amor. Pero este amor, San Pablo nos lo explica en su carta a los Corintios, no obedece al placer, no obedece al interés, no es físico, no es sexual. Este amor es buscar el beneficio del otro, el crecimiento del otro, la proyección del otro, ¿no? Y entonces, este pequeño elemento, yo pienso, ¿no? Digo, porque también sería muy abusivo decir algo más, no tengo hijos, pero yo pienso que en las familias se ha olvidado. No queremos ayudar al cónyuge a crecer, y si como cónyuges no crecemos, pues tampoco nuestra educación hacia los hijos tendrá este tipo. Y entonces, en lugar de tener hijos que aseguren la especie, perdón si no intento ser peyorativo, pero vemos a los hijos como mascotas, ¿no? Entonces, que coman, que no se enfermen, que no molesten, ¿sí? Y que salgan adelante solos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? En el momento en el que el padre de familia, con tal de no involucrarse con su hijo, por no convivir, por no escucharlo, por no jugar con él, le entrega en sus manos un dispositivo electrónico, lo que está buscando es que el niño se entretenga con tal de él estar libre, pues, estar en este beneplácito, y eso no es ser familia, ¿no? Entonces, hoy vemos como matrimonios, ¿no? Inclusive en la misma cama, lo único que hacen es compartirse memes y ver memes ahí en las redes sociales, y cuando se sientan a escucharse el uno al otro, ¿no? El poder profundizar en la confianza, el poder profundizar en esta verdad tan profunda que es el poder descubrir al otro, mi esposo, mi esposa, como la bendición de Dios para mí, pues. Entonces, por eso el matrimonio se ha vuelto también víctima de esta época, porque como no creemos en lo duradero, todo tiene que ser fugaz, y entonces hablar de juntos hasta la muerte, pues a todos nos espanta, ¿no? Porque y si no lo aguanto, y si me cae gordo, ¿no? Y si no es lo que yo esperaba, entonces, pues todo mundo está con un pie en el estribo, ¿no? Para salir corriendo. Entonces, estas no son las intenciones de la familia. La familia tiene que ser, pues, este pequeño lugar, y usted, hermana, lo decía al principio, ¿no? Si Dios quiso tener una familia en este misterio tan grande, pues es que algo tenemos que ver, algo tenemos que aprender. Dios nos quiere decir algo ya desde ahí. Entonces, poder entender que la Sagrada Familia para nosotros es referente, ¿sí? Y en la Sagrada Familia, contemplar a la Sagrada Familia, podemos encontrar también una escuela de fe y el modelo hacia donde nosotros nos debemos de conducir. Digo, los textos como tal no nos dicen una cotidianidad de la Sagrada Familia, pero podemos ver pasajes representativos. Un José protector, ¿sí? Un José que proveía a su familia, que cuidaba al niño, que educaba al niño, y como buen judío de la época, ¿no? O sea, él llevaba a su hijo a la sinagoga, le enseñaba la fe, le enseñaba los valores, le enseñaban los principios al niño Jesús, ¿no? San Lucas lo dice, el niño crecía en sabiduría y en gracia. Entonces, no vemos a un José ajeno, un José indiferente, no vemos un San José metido en su carpintería, en su trabajo, y al que el niño pues lo educa el pueblo, y hay que ver al niño que hace. La Biblia no nos lo muestra así. Tampoco vemos una María enajenada, ¿sí? No vemos a una María distante. Es así, hermanas, que bueno, la única que está al pie de la cruz en el momento del Calvario es su madre, ¿no? Es la madre la que desde la concepción empieza pues este proceso de acompañamiento, ¿sí? Y por acompañamiento entiendo el ir
viviendo, compadeciendo, ¿no?, con el hijo. No decide por el hijo, no le soluciona la vida al hijo, no le resuelve el futuro al hijo, lo acompaña hasta donde el proyecto de salvación, el misterio de salvación permite, ¿no? Y entonces María nos enseña, pues, la manera en cómo una madre debe de estar con sus hijos, ¿no? No en la distancia, no en la indiferencia. Digo, es un fenómeno que vemos. Pensamos que es tarea de terceros la educación de nuestros hijos. Vete a la escuela y que el maestro te eduque, ¿no? Vete a la doctrina y allá que la catequista te enseñe lo que el maestro no te enseña. Y entonces tu responsabilidad como papá, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es entonces tu papel? Pues estar ahí, acompañar, ¿no? Ir asegurando e ir confirmando lo que nosotros desde fuera, como catequistas de la fe, pues estamos promoviendo, ¿no? Que en tu casa se vea concreto los valores que en la doctrina se le enseñan a los muchachos, ¿no? Susi. Sí, en el posmodernismo lo que vemos es un comportamiento totalmente individualista, ¿verdad? El cual se eleva únicamente a alcanzar intereses propios y deseos individuales por encima de lo que los demás quieren o mi propia familia necesita. Entonces, en este posmodernismo, como bien decía el Semi, ¿verdad? Citando varios ejemplos de la familia en cuestión de lo que la mamá o el papá se sientan bien con la nueva era, ya sea yoga, reiki o situaciones que no alcanzamos a entender por completo en realidad. Lo que es mandar solamente a los hijos al ahí se va y que Dios te bendiga y en el nombre de Dios, porque definitivamente yo no puedo o simplemente yo no quiero y mis prioridades son otras, ¿verdad? Entonces sí como que solamente hay en mí un pequeño o muy grande egoísmo ante mis responsabilidades. Y creo que también le hemos hecho a un lado a los 10 mandamientos. No los estamos llevando a cabo, ¿verdad? Los estamos haciendo totalmente hacia la basura, los estamos tirando porque solo quiero el yo como me siento, el yo como estoy. Hablaba también el Semi de los matrimonios, nosotros matrimonios, cómo no nos volteamos a ver y nos mandamos mensaje en vez de compartir la mesa, en vez de compartir un momento de familia, nos olvidamos de estar juntos. Únicamente yo veo por mí. Entonces, esta familia de Dios, esta familia como la familia de Nazaret, como la primera divina familia, ¿verdad? La Santísima Trinidad, creo que si volteamos a verlos, nos identificamos con ellos y le pedimos mucho a ellos, a lo mejor no podríamos, porque como estamos ciegos, ¿verdad? Estamos sordos, estamos mudos y estamos solamente en el yo, en el egocentrismo, no alcanzo a ver lo que el otro necesita, pero más sin embargo está la parte que en la que Dios está en mí, ¿verdad? Y yo pienso que si alguien más de la familia en este momento, que en este programa nos está escuchando, nos va a ayudar, ¿verdad? A identificar, mi cuñada la veo así, que está en el Reiki, que está en el yoga, que está en el, ay, no sé, en la acupuntura, en tantas cosas. Entonces, Que ni, voy a que ni empezar siquiera yo. va a la iglesia, ni siquiera tiene los sacramentos, o sea, todo eso. Sí, o voy a empezar yo a empezar a ver, estamos llamados en este programa a ver por los demás y a identificarme que no solamente yo estoy mal, sino que también me puedo dar cuenta que este compañero de trabajo, esta amiga, esta vecina, este esposo, este hijo está en mal camino. Entonces me quito de mí, de verdad, en este yo y volteo a ver a alguien más que lo necesita más que yo misma, ¿no? Entonces, probablemente yo no me estoy dando cuenta de lo que yo sí estoy haciendo muy mal y estoy totalmente egocéntrica, pero en mi egocentrismo puedo ver en el otro que también está egocéntricamente egocéntrico, ¿no? Entonces, como que es mucha capa, mucha situación, mucha sábana, mucha colcha, hay que quitarla, porque yo sí logro ver en los otros, como dice bien la palabra de Dios, no veo, ¿verdad?
la paja que hay en el otro y yo traigo una gran viga, pero aquí vamos a ponerlo al revés, veo la viga que hay en el otro, aunque no esté viendo la paja que yo traigo cargando. Entonces, como que esta parte de ser familia de Dios, yo pienso que uno o alguien de nuestra familia podría ayudarnos a identificar como decía un santo, lo mal que veo en ti, ¿verdad? Yo lo quiero cambiar en mí, ¿verdad? Ser familias de Dios, por supuesto que sí se puede, aunque tenemos tantas cosas que van en contra de nuestra propia misión como padres, como hijos, como hermanos, sabiendo que el amor es lo más grande que tenemos y que todos queremos ser amados y vivir el amor y amar. Ante todo eso, decidirnos primero, para ser una familia de Dios, tengo que tomar la firme decisión que quiero que mi familia sea una familia de Dios. Y en fe se lo tengo que pedir a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y en fe tengo que suplicar todos los días la gracia para poder entender lo que mi familia necesita para ser agradable a los ojos de Dios. Dios nos ha permitido ser familia, ser parte de su plan perfecto de salvación, precisamente porque nos ama mucho. Y el SEMI también lo compartía, ¿verdad? Pero hoy, pues los bombardeos están muy fuertes, pero eso no nos puede desanimar. Ya lo dijo también la palabra de Dios. Angosta, estrecha es la puerta, ¿verdad? Para alcanzar el reino de Dios. Pero sin embargo, la puerta es muy ancha, es esa puerta de perdición, ¿verdad? Que nos lleva a la perdición, a vivir lejos de Dios. Pero nosotros, a través de Valora, a través de este maravilloso anuncio que estamos haciendo a través de este tema, queremos invitarte, que el Espíritu Santo anime tu corazón para no desistir en la lucha. Aunque todo parezca en contra, aunque nada parezca a tu favor, por supuesto que tenemos al más grande dentro y cerca de nosotros, guiándonos, orientándonos, llamándonos a ser familias que le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad también lo necesita. Nuestros hijos lo necesitan. Nosotros mismos necesitamos sentir esa tranquilidad de que le pertenecemos a Dios y como a Él le pertenecemos, todo lo que venga en contra de lo que somos para Él, Él nos auxilia, Él nos ayuda, Él nos salva, Él nos rescata. Este posmodernismo, estas nuevas ideologías que van en contra del plan de salvación de Dios, en contra de la verdad, no tenemos por qué tener miedo. Sí tenemos que ser muy valientes. Esa fortaleza que solamente viene de la gracia de Dios, de su presencia, de la vida de sacramentos, de todas esas herramientas, armas poderosas que Dios nos da para poder luchar contra corriente. Pero tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿verdad, hermano Semi? Fíjate que ustedes mencionan algo que a mí se me hace muy interesante y yo lo podría abordar de la siguiente manera. Nosotros estamos en medio de muchas voces, muchos ruidos, ¿no? Entonces, como propuesta se nos ofrece, por ejemplo, la promiscuidad, se nos ofrece, por ejemplo, las ideologías de género, se nos ofrece el consumismo, porque también es parte de esto. Este reduccionismo antropológico, digo, es concebir a la persona desde los instintos y no tanto desde su ser como tal. Y entonces, en medio de tantas ofertas que existen, el cristianismo también tiene la suya, ¿no? Pero el cristianismo no propone, por lo que decía la hermana Susi, no propone un intimismo espiritual, al contrario, el cristianismo propone una vida comunitaria de fe, un compartir la fe, en donde todos nosotros, ya lo decía San Pablo, ¿no? Tenemos a Cristo por cabeza, es decir, para nosotros Cristo es el hombre perfecto. Tú, yo, Susi, estamos llamados a compararnos con él, porque el misterio del hombre se nos ha reflejado y se nos ha revelado en Cristo, ¿no? La palabra eterna del Padre. Él nos ha enseñado cómo se vive en plenitud y de qué manera se vive en libertad. De tal manera que nosotros, hermanos, hermanas, debemos de reflejarnos en Él y desde su persona construir la nuestra. Por eso, desde los valores que Cristo nos enseña y desde los criterios que Cristo nos da, podemos nosotros abrirnos a la convivencia con el hermano. De tal manera que inclusive, ¿no? San Pablo hablando de
de los esposos decía, ¿no? Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Porque la esposa es su cuerpo, ¿sí? Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Esposas, sométanse a los maridos, dice, ¿no? Continúa el texto más abajo. Esposos, hagan de sus esposas, ¿sí?, imágenes santas. Santifiquen a sus esposas inmaculadas, ¿no? Digo, todo el mundo lee este pasaje nada más lo que les conviene, ¿no? Pero entonces es un deber del marido santificar a su pareja, ¿sí? Y entonces, de la misma manera, la esposa tiene que santificar a su marido. Y no solo termina ahí. Ambos cónyuges, contemplando a Cristo, van a educar a sus hijos, no desde sus prejuicios, no desde lo que les conviene, no desde sus propios fantasmas, ¿no? Porque como a mí me fue mal en esto, entonces yo vivo atemorizado para que tú no cometas este mismo error. Y eso no es educación, al contrario, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reconocer, pues, que también los cónyuges tenemos que dialogar la educación de los hijos en el amor, desde los criterios del Evangelio, para poder hacer de nuestros hijos, ¿sí?, personas que también se enamoren del crucificado y que deseen ser como él, para que en esta convivencia, ¿no?, la familia también sea un reflejo de ese Cristo que amamos, que veneramos, ¿sí?, y podamos ser testigos de esa fe, de ese amor, de ese Cristo glorioso que a todos nos da sentido, ¿no? Entonces, en un mundo donde dudamos de todo, en un mundo donde desconfiamos de todo, Cristo se muestra como la verdad, ¿no? Y entonces podemos decir que la verdad no es algo, no es una idea, la verdad es una persona, ¿no? Y él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros realmente creemos que la palabra es veraz, la persona de Jesucristo para nosotros tiene que ser criterio, fuente y origen de todas nuestras decisiones y de todos nuestros proyectos de vida. A veces cuando toca hacer presentaciones matrimoniales, pues uno les pregunta, ¿no? Bueno, ¿y tú para qué te quieres casar, no? ¿Qué aporta este fulano a tu vida, no? Porque si es para que no te sientas sola, pues cómprate un peluche, ¿no? O alguna mascota, ¿no? ¿Para qué quieres ser mamá? O sea, ¿realmente estás dispuesta y estás consciente de que tu trabajo es ser arquitecto, artesano de una conciencia y la tienes que modelar a ejemplo de Cristo? ¿O es nada más asegurar tu vejez para que cuando te llegue el momento tengas quien te cuide? Y esto es fuerte porque digo, muchos caminamos en esta idea, ¿no? Estamos creciendo en la idea de que mis hijos me van a cuidar cuando yo envejezca. No es obligación de mis hijos estar ahí. Y digo, sí y no, ¿no? Entonces, nosotros no podemos construir una relación familiar a partir del interés. Y entonces, cuando los presupuestos no se construyen a partir de la recta intención, todo se termina derrumbando, ¿no? Por eso, para nosotros, la iglesia como madre nos enseña cuáles son los medios, los modos, las formas en cómo podemos nosotros comportarnos de tal manera que nuestros matrimonios sean pequeñas iglesias domésticas, ¿no? Y entonces los padres santificarán a sus hijos con la educación y los hijos en el cumplimiento de sus obligaciones van a santificar también a sus padres. Serán compasivos porque serán ellos acompañantes en las luchas de los padres por llevar la providencia a sus hogares, ¿no? Entonces, si tú logras infundir esto en tus hijos, y digo, se predica bonito, pero qué difícil debe de ser educar, pues no tendrás un hijo caprichoso que te exija un teléfono de marca, ¿no? Y no tendrás un hijo indiferente que no se preocupe por lo que tú sufres para poder llevar la comida a la mesa, ¿no? Tendrás un hijo que, pues bueno, no exigirá manjares y aprenderá a valorar el amor que se deposita en cada plato de comida que se sirve en la mesa diaria, ¿no? Entonces, sí es importante el que nosotros podamos contemplar en el crucificado los modos, los medios desde donde nosotros nos debemos de gobernar, ¿sí? Y entonces, si el crucificado nos enseña a ser compasivos, nos enseña a
su poder en el perdón, nos enseña su poder en la justicia, nos enseña su poder en la sencillez, nos enseña su poder en el despojo. La pregunta sería, ¿por qué nosotros nos dejamos envolver por la mentira de que tanto tienes, tanto vales? No es cierto. Tú ya eres valioso porque eres hijo de Dios. No necesitas adorno, ¿no? Pero a falta de virtudes, pues te pones trapitos, marcas y demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a ver en el crucificado verdaderamente un modelo a seguir y a imitar, y a entender que el espíritu del crucificado es el espíritu que se alberga en tu corazón y que es el Espíritu Santo el que te va a conducir de la misma manera que condujo a Cristo en el desierto, en el camino de la cruz y en los milagros. De esa misma manera nos conduce a nosotros para obrar el bien, para proyectar el amor, para construir el reino y para que nosotros podamos vencer las tentaciones de la misma manera que Cristo las vence. Entonces, qué importante es pues ver que las familias no son piedras, no son cruces que cargar, al contrario, ¿no? Debería de ser un lugar donde se experimente la bendición de Dios en cada uno de los miembros de la familia. Susi. No te escuchas, Susi. Susi, no te escuchas. Perdón, ahí voy. Otra vez, Susi, otra vez se te fue. Perdón, me juega el aparato. Bueno, familias de Dios en la posmodernidad creo que hoy en día es un verdadero reto. Es una verdadera batalla, una verdadera lucha, en algunos casos hasta un verdadero sacrificio, una verdadera cruz, porque ¿qué tipo de familia de Dios soy? Ahora las familias es una madre y un hijo, un padre o un hijo, o familias casados, pero no católicos, sino nada más por el civil y ya soy familia, ¿verdad? Ya en este caso ya me siento familia. Ahora hay familias entre diferentes géneros. ¿Qué tipo de familia de Dios creo que soy? ¿Verdad? ¿De qué es lo que yo me estoy creyendo que soy familia? Entonces, esto es estar como que al filo, ¿no? Como en una cuerda floja. Entonces, de verdad, me pongo un poco como nerviosa y me pongo a temblar. ¿Qué dirá Dios, nuestro Padre Dios, de lo que aquí en la tierra estamos siendo familia? ¿Cómo estamos viviendo como familia? Familias en donde hay divorcios y tengo que compartir a los hijos y somos familia, pero tú con tu esposa, yo con mi esposa, con tus hijos, mis hijos y los de todos, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia soy? Me gusta realmente lo que estoy no enseñándole al mundo, porque el mundo ahora está, pues eso, queriendo vivir lo que solamente quiero vivir y como lo quiero vivir, como lo quiero disfrutar. Pero la pregunta no es nada más quedarnos en la tierra. ¿Cómo yo creo que a Dios le agradaría ver a mi familia? ¿Y cómo yo voy a batallar? ¿Cómo voy a luchar? ¿Cómo me voy a sacrificar yo como madre, yo como padre, al mismo tiempo yo como hijo, de que veo en otras partes que hay unas verdaderas familias de Dios y que me encantaría que fuera como la familia sagrada de Nazaret, con sus carencias, con sus batallas, con sus luchas, pero queriendo ser familias de Dios inmersas en el mundo. Estamos en el mundo, pero que no quiera ser lo que el mundo me ofrece, ¿verdad? Que no solo quiera ver más allá de lo que otros ven, que no solo quiera tener lo que otros tienen, sino que sí me fije, como decía nuestro Semi, en el crucificado, cómo Él entregó su vida para nosotros salvarnos y así nosotros también luchar, ¿no? Me encantó en la película de Apocalipsis esta frase que decía, Dios no nos va a juzgar por las victorias, ni nos va a palomear, digamos, sí, así es mi manera de entenderlo. No me va a poner mi palomita porque fui victoriosa y fui un ejemplo de familia. No,
me va a decir, tú luchaste en esa familia, diste todo por esa familia, los llevaste a Dios, ¿verdad? Les enseñaste a cómo orar, a cómo estar cerca, aunque estabas en ese inmerso mundo tan difícil como ahora, del poder, del tener y del placer, pero cómo tú luchaste por tus hijos de llevarlos a misa, por lo menos los domingos, a rezar el rosario, a entregarte. Acá les quise poner esta imagen tan hermosa de nuestra Madre Santísima de la Dulce Espera, porque más allá de ver cómo ella está embarazada esperando a su hijo con mucho amor y cómo ahora ya no que esperamos a nuestros hijos con amor, esa dulce espera también se me vino a mí en la mente y decir, no solo es esperar a este hijo que quiero y que debo tener como familia, sino también qué espero yo como persona individual, pero en mi familia. Pedirle mucho a nuestra madre, ayúdame madre a tener esa dulce espera de que si hoy no tengo una hermosa familia de Dios, yo la construya, pero con los ojos que Dios quiere, ¿verdad? Que yo vea en ellos, ¿no? Que solamente sea Dios. No, yo sé perfectamente que ni mi mente ni la de muchos alcanzaría a comprender cómo vivimos y cada situación que estamos, pero Dios más allá de donde está y nuestra Madre Santísima, que es todopoderoso, nos va a ayudar. Eso sí estoy completamente segura. Los cambios y los milagros son mayores, las consecuencias positivas y benignas son mayores a las que nos estamos enfocando en la posmodernidad, que nos estamos quitando de amar, ¿verdad? Porque el individualismo no es amar, sino es quitarme del amor. Ahora sí es posible ser familias de Dios. He ido entendiendo a través de este programa, de esta reflexión, de estos comentarios, de esta urgencia por ir tomando conciencia en lo que estoy haciendo, en cómo estoy viviendo, en lo que estoy mostrando cada uno desde su vocación. Por ejemplo, aquí vemos dos madres de familia, tenemos un hermano consagrado, todos venimos de una familia, todos provenimos de una familia y todos tenemos una familia. Pero vino a mi mente esa frase en el Evangelio donde dice, para Dios nada es imposible. Es imposible para el hombre, pero no para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertirnos, para mostrar ante esta sociedad, ante este mundo, la presencia de un Dios vivo? Lo que tenemos que hacer es, con la gracia de Dios, mostrar lo maravilloso que es ser familia como Dios quiere, como Dios lo pensó, como Dios nos ha mostrado en su proyecto de salvación. Es volver a ese origen, pero es también retomar como modelo a la Sagrada Familia. No sentirnos solos, agobiados, cansados ante esta lucha. Susi y el hermano Semi lo decían, sacrificio. Y el sacrificio no pesa cuando lo hacemos con ese amor entrañable a Dios, porque Él nos ayuda en estos sacrificios. ¿Qué mejor que sacrificarte por tu familia? ¿Cómo me voy a sacrificar? Tengo que mostrar que el amor de Dios existe en mi esposo y en mí, aunque tal vez muchas veces no somos capaces de mostrarlo, pero estamos en esa lucha constante, en ese acompañarnos, el amor hacia mis hijos, en el ir soportando tal vez esos vicios, pero trabajando con él, acompañándolo para ayudarlo, para ayudarla, el mostrar la belleza de un noviazgo, de un matrimonio, de un ser familia, el mostrar lo importante que es que vayamos a obtener el sacramento del matrimonio. ¿Para qué? Para tener esa fuerza, esa fortaleza de que en mi matrimonio no solo es él y no solo soy yo, no solo es ella, no solo es él, es Dios en ellos también. Entonces, todo esto nos hace falta mostrar a las familias, no agobiarnos, no quedarnos solamente en lo que estamos viviendo en este mundo. Y quiero leer el comentario de Rocío Mendoza, por ejemplo, en donde ella nos está agradeciendo por este compartir, pero me llama la atención y el grito desesperado, así lo entendí, de Ángel Mares, donde nos dice, pido urgente oración por la liberación y conversión de todos mis vecinos, por la familia Peñaflor y sus jóvenes en drogadicción y alcoholismo. Libéralos, Espíritu Santo. Mándales una gran señal para que se alejen de la muerte satánica.
por mi vocación, por la salud de mi mamá Rosa Mares, por la liberación de Dulces Mares. Hay tanta necesidad, Ángel, de verdad, tanta necesidad que tenemos las familias, que lo único que tenemos que hacer es, a través de este compartir, de esta pequeña comunidad o gran comunidad que es Valora, pues orar unos por otros, porque eso es lo que hacemos. Estamos luchando por ser familias de Dios a través de este tema. Confía, Ángel, que a través de tu oración, de la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, de San Miguel Arcángel, todo lo malo se alejará, porque Dios todo lo puede. Familias de Dios, familias en la posmodernidad, sí se puede. Con la ayuda de Dios, por supuesto que se puede. Semi, ¿algo más que quieras agregar? Estás muteado, Semi. Creo que a veces nos olvidamos que es más grande el dueño de toda la creación que la creación misma. Y entonces, si nos dejamos deslumbrar por la creación porque nos roba la mirada, ¿qué tanto será la belleza que encontraremos cuando contemplemos al Creador? Y esto lo menciono porque precisamente muchas de las familias se quedan en la inmediatez de las circunstancias, ¿no? Y se preocupan por los bienes, por las posesiones y por los problemas circunstanciales que, si bien son importantes, eso no debe la mirada de lo sagrado, ¿no? Entonces, en ti, mi esposo, en ti, mi esposa, está el signo visible y patente del Dios amor que me bendice por tu persona. En mis hijos está la presencia visible del Dios amor que me bendice con su vida, ¿no? Y que me da la oportunidad de transmitir esta gratitud que yo siento, que experimento por su amor redentor en mi vida. Y entonces, en vez de buscar las consolaciones de Dios, debemos todos esforzarnos por alcanzar al Dios de las consolaciones, ¿no? Entonces, diría Santa Teresa, Dios no se muda, ¿no? Dios no pasa, Dios no cambia, Dios se mantiene y se mantiene en su amor, y también su promesa se mantiene para que nosotros podamos vivir en esta plenitud que Él nos tiene prometida. Ya lo decía la hermana Susi, ¿no? No debemos de olvidar que hemos recibido un camino llamado mandamientos que nos van a conducir a la intimidad del Sagrado Corazón del Padre. Susi. Pues nos queda un reto grande, como nos lo ha dado nuestro Padre Dios, nuestros mandamientos, y es un mandato, es una ley de amor. Ser generosos, compasivos y además misericordiosos, no solo con nuestras familias. Si ya tienes familia, pues voltear a ver al de al lado, al que duerme conmigo, o a mis hijos, ¿verdad? Pero también voltear a ver, yo me fijo mucho, vivo en una privada y repaso casa por casa todos los días. Y ahorita estaba haciendo memoria en lo que ustedes están hablando y decía, la familia de la primera casa vive sola. La segunda vive nada más la mamá con su hijo. La tercera, y así me los voy llevando, o sea, y es increíble, la verdad, no sé, es como que es todos los días pensar en cada uno de ellos y decir, cómo vivas y cómo estés viviendo y en lo que estés viviendo, ¿verdad? Pero yo que ya no estoy tan ciega, puedo estar ciega en unas cosas, pero en otras no, que ya estoy viendo, ¿verdad? Pedir como que nos queda este amor para el prójimo, pedir por el que está al ladito de mí, al ladititito, el que más lo necesite. Y como bien nos decía nuestro compañero, nuestro hermano que estaba compartiendo, hay a veces que las familias no solamente están viviendo que la mamá con el hijo, que divorciados o no sé cómo. Hay familias alcohólicas, hay familias con vicios permanentes muy fuertes y aún así son familias de Dios, aún con nuestras debilidades, con nuestras tachaduras, con nuestros raspones. Yo sé que Dios está en esta familia y sé porque Él es compasivamente misericordioso, es el todo misericordioso. Entonces, hoy puede ser que yo te diga a ti, reza la divina misericordia, la coronilla de la divina misericordia por una familia. Vele palomeando cada día del mes, ¿verdad? Así como este noviembre podemos pedir y ganar indulgencias plenarias por nuestras ánimas del purgatorio. También te invito
a que empecemos a rezar por nuestras familias de Dios, que aún en el pecado que estemos cada familia, porque la mía no es perfecta, es totalmente pecadora y estoy luchando con ella, así yo le pido mucho a Dios que me ayude en esta familia, pero no solo pido por la mía, sino también pido por la tuya, por la que Dios sabe que la necesita más, y nuestra Madre Santísima. Pues bueno, pues con esto me quedo, ser muy misericordiosos, generosos y compasivos como nuestro Padre Dios. Muchas Nos gracias. mandas, gracias Susi, nos manda saludos Mariana Hernández, Eli Nucamendi. Mariana Hernández nos saluda desde Arizona. Carlos López, perdón, nos dice amén a todo lo que estamos diciendo por gracia del Espíritu Santo. Gloria Espino manda un gran saludo al discípulo Hugo Enrique, orgullo de la familia. ¿Cuáles son las iniciales? ¿Qué quiere decir, hermano Hugo? Discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Mariana Hernández dice, amén, hermanos en Cristo, gracias a Dios por unirnos en oraciones a todos nosotros, hermanos en Cristo del mundo entero. Así es, tenemos un gran compromiso, tenemos una gran misión, seguir orando por nuestra familia, así imperfecta, pero con mucho deseo de alcanzar la santidad, de ser grata a los ojos de Dios, de pertenecerle total y absolutamente a Él, que así lo somos, pero lo tenemos que mostrar, lo tenemos que hacer vida, lo tenemos que compartir, lo tenemos que anunciar. Esa es nuestra misión. Tenemos una gran tarea, ser familias de Dios, pero no solamente de dicho, sino vivir como una familia de Dios. En esa lucha constante, en esos sacrificios que no se acaban nunca, en esa entrega, en esa búsqueda, en ese diálogo, en ese mostrar a un Dios vivo que está dentro de nosotros, que está en nosotros para los demás, no solamente para que se quede conmigo, sino para que yo lo pueda compartir a través de este maravilloso regalo que es la fe. Hermano Hugo, algo para terminar, tenemos escasos 5 minutos. ¿Qué más nos quieres compartir? Bueno, más que compartir, yo creo que hay mucho que seguir aprendiendo de este tema. Creo que dentro de lo que cabe, tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, que la edad no tiene nada que ver con la madurez y con la experiencia, y que bueno, como familias quizás ese puede ser también otro de los tantos vicios que estamos padeciendo, ¿no? Porque pues ya me casé, ya no tengo nada que trabajar, ya no tengo nada que hacer, y pues ya nos negamos al proyecto divino, ¿no? Entonces, recordar, pues, ya lo tenemos nosotros ahí en el Tepeyac, ¿no? No estoy aquí yo que soy tu madre, y bueno, como madre hay que dejar que nos eduque, hay que dejar que nos conduzca, hay que permitir que sea la madre la que nos enseñe la fe con la que educó a su hijo, el amor con el que educó a su hijo, la cercanía al padre que le enseñó a su hijo, en fin, hay tantas virtudes que la madre nos tiene que enseñar, y que bueno, son elementos que podemos infundir en nuestras familias y que pueden ayudar a rescatar este tejido social tan dañado, tan desfigurado, y que bueno, pareciera que todo está perdido. Al contrario, no debemos olvidar que Él nos prometió algo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y entonces, pues hay que seguirlo, hay que caminar con Él, ¿no? Ustedes ya lo decían, nuestra misión es predicar esta verdad del amor que a nosotros nos ha dado sentido y que puede sanar, liberar, curar, y que puede redimir toda familia que se disponga a aceptar a Jesucristo como su Salvador y como su camino a seguir. Vamos a reconstruir a nuestras familias desde la presencia de Dios. Cuando Dios interviene en nosotros, todo lo hace nuevo, absolutamente todo. Aún aquellas heridas, aún aquello que nosotros creamos que no se puede cambiar, claro, con nuestras fuerzas solamente no se puede, pero sí vamos a reconstruirlas con las fuerzas de Dios, dejándonos llevar por su gracia. Muchísimas gracias, hermano Hugo, por haber aceptado. Espero que no sea la única vez, bueno, que sean muchas más y más seguidas, ¿verdad, hermano? Porque hay mucho que compartir, hay mucho que anunciar, hay mucho que enseñar y hay mucho que mostrar. Susi, como siempre, muchísimas gracias. Me encanta compartir con mi hermana. Es un regalo de Dios, la verdad, que podamos compartir juntas nuestras luchas, nuestros sacrificios y esta experiencia de amor de ser esposa, madre, hija, pero sobre todo hija de Dios. Si Dios quiere, nos vemos en 15 días. Sigamos luchando por ser familias de Dios, aunque el mundo
nos quiera esconder y quiera tapar esta gran verdad. Nosotros le pertenecemos a Dios y solo Dios basta, para terminar con la frase que decía el hermano Hugo de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Solo nos basta Dios. Lo único que tenemos que hacer es estar unidos y en una total y completa relación con Él. Vamos aprendiendo, vamos mostrando esta gran bendición de ser familias de Dios. Muchísimas gracias, familia Valora, y a todos los que nos escribieron. Luce Núñez, saludos cordiales, hermano Hugo. Oye, tienes muchos seguidores, hermano Hugo. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. En 15 días, si Dios quiere, nos volvemos a ver con una guía para la vida desde Villaflores, Chiapas. Gracias, hermanos. Amemos a nuestras familias. Dios los bendiga. Adiós.